15 minutos y fríos y apáticos y cuestiones de la mente humana, no basados en la palabra. Hoy hay predicadores que pasan a los altares con un celular y ahí es que leen la Biblia. Uno no sabe si están leyendo la Biblia o qué están leyendo. La palabra hay que demostrarla. Hay que demostrarla. Y hay que decirle, busque. Como le estoy diciendo, busque. Que sus ojos comprueben que sí está escrito. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Eso no es fácil. Eso no es fácil. Si no le es fácil a un maestro de escuela estar corrigiendo, que ahora la corrección que hacen las escuelas es muy superficial. No lo pueden ni siquiera decir, siéntese, porque ya le ponen una demanda. Es que me gritó, me mandó a sentar, me faltó al respeto y ya tiene una demanda. Tiene que poner un abogado para salir de la cárcel porque mandó a sentar al zángano que no se quería sentar. Si le cuesta a un maestro de escuela bregar con tanta gente torcida, con tantas ideologías que llegan allí, le cuesta, cuanto más la iglesia donde se enseña la verdad. Esto cuesta, porque aparte de predicar acá públicamente a todos, hay que llamar uno por uno, hay que llamar al que anda torcido, hay que corregirlo y hay que meterlo a la palabra para que se enderezca. Alabamos a Dios. Alabamos a Dios. La palabra es viva y eficaz. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12, unas páginas más adelante, dice esta escritura lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Eso es lo más profundo que el hombre tiene. También penetra esta palabra las coyunturas, a los tuétanos. Los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Para eso es la enseñanza. Para que Dios nos tope. Que el Señor nos redarguya, nos reprenda. Alabado sea el Señor. Para que el Señor nos afine, nos limpie. A su nombre gloria. Y el capítulo 44 del profeta Ezequiel el profeta Ezequiel, capítulo 44, aquí dice, hermano, la palabra, el Señor había dicho al profeta y le había hablado a los ministros de culto en su tiempo, le había hablado a los sacerdotes que eran los ministros de culto. ¿Qué le había hablado? Ustedes son responsables del pueblo. Y sabe una cosa, aunque usted no lo crea, yo soy responsable de lo que aquí pase. Un día el Señor me va a pedir cuentas de ustedes. Y los que se pierdan
de aquí se perdieron porque quisieron, porque fue su propia voluntad, no porque no hubiera palabra de enseñanza para su alma, para su vida. Se perdieron porque querían perderse. Pero si no enseño la palabra, si no instruyo como dice la Escritura, no solamente a ustedes, aquí nos están oyendo en un montón de países, hay gente con pantallas puestas en sus grupos oyendo esta palabra. Hay gente por allá en lugares que usted ni se imagina. Están siendo edificados. Eso me lo va a demandar el Señor si no lo hago. Es una responsabilidad para mí. Pienso que cuando alguien decide, toma la determinación de servir a Dios en el pastorado, en el ministerio de la predicación, lo primero que debiera ponerse a pensar es: ¡qué enorme responsabilidad! Si la gente se pierde por su culpa, usted también irá al infierno eterno. Y allí en el infierno eterno, el peor tormento para un falso predicador será la acusación continua de los perdidos allí, dándole golpes. Porque se perdieron, porque Él no les enseñó. Es mejor que al salir del culto haya gente que ni lo salude a usted, ni lo vuelva a mirar. A mí qué me importa eso, hermano. Realmente no me importa. Hay gente que cuando se ha enseñado la palabra y ha caído la palabra fuerte, pasan por el lado de uno. Así, No se lo llevan enredado porque no tienen cuernos. Pero ofende, eso ofende a la gente. El concepto que yo tengo del pastorado, del ministerio, sabe que tengo un concepto claro de lo que debe ser un ministro de la palabra. Tengo un concepto claro de lo que debe ser un ministro de la palabra, que no puede estar agradando a los hombres, sino agradando a Dios. Y que no depende del hombre. Y que un día le va a pedir cuentas el Señor a él. Y un día habrá un pago enormemente grande en la patria celestial por aquel trabajo digno que pudo hacer. Pero debe tener un concepto claro que toda vez que predique la palabra, habrá gente que murmurarán en su mente, se enfurecerán, hablarán mal, pero no todos. Hay un pueblo en toda la tierra, hay un remanente en toda la tierra. En todos los confines de la tierra hay un remanente que ama esta palabra, aman esta verdad y oran a Dios para que esa verdad no cambie. Mire lo que el Señor le dijo a estos ministros, capítulo 44 del profeta Ezequiel, versículo 23. Enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano,
y los enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. ¿Cómo puedo yo hacer para enseñar al pueblo, la gente que está bajo mi responsabilidad, que entienda? Tengo que mostrarle lo que es inmundo, lo que es sucio, lo que es corrupto y lo que es santo. Tengo que mostrarle que el pueblo de Dios no puede ser corrupto. Dentro del pueblo de Dios no deben haber borrachos, ni drogadictos, ni perversos, ni mentirosos, ni estafadores, ni prostitutos, ni parranderos. Ni pandilleros, ni extorsionistas. Eso no pertenecen al pueblo de Dios. Alguien dirá, pero yo conozco uno que va a una iglesia y es esto. Pues ese va a la iglesia, pero no llegará al cielo. Ese va a la iglesia, pero no es cristiano. Porque para ser cristiano tiene que haber nacido de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Si usted ve a alguien de aquí, de esta congregación, que sigue con sus malas mañas, sus resabios, su maldad, como antes, no es cristiano. No le crea ni el saludo. El verdadero cristiano tiene que tener un cambio por dentro y por fuera. Tiene que demostrarle a su familia, tiene que demostrar en su casa que cambió de vida, que se convirtió a Cristo. Es mejor que le digan sus hermanos, sus familiares: lástima de mi primo, de mi sobrino, de mi tío, lástima de mi papá que se metió a una iglesia y ahora se volvió como bobo. Ya no le gustan las otras mujeres, solo a mi mamá. Lástima de mi mamá porque era tan alegre, parrandera. Aquí llegaba a la madrugada. Saber de dónde venía, pero llegaba. Llegaba con unas alegrías tremendas. No encontraba la puerta para entrar, pero llegaba alegre. Pero desde que se metió a esa iglesia, ahora se acabaron parrandas, se acabaron insultos, se acabaron puñetazos, se acabaron patadas, se acabó el maltrato, se acabó la parranda, se acabó la inmundicia, se acabó lo sucio. Eso lo tiene que decir la familia suya. Su familia son los primeros que deben decir: este hombre, mire cómo andaba, cómo llegó al evangelio, pero cómo es ahora. Ha cambiado totalmente. Eso es lo que hace el evangelio. El evangelio es potencia de Dios para salvación al que cree, al judío primeramente y después al griego. El evangelio no es una religión, no es un pretexto, no es un escondrijo para nadie. Es una bendición poderosa. Es gozo. El reino de los cielos no consiste en comida ni bebida, sino gozo y paz en el Espíritu Santo. Y eso fue lo que el Señor le dijo a estos hombres en tiempo del profeta Ezequiel: enseñen a mi pueblo, enséñenlo a hacer diferencia. Porque hay gente que dice:
Mire, toda iglesia que hable de Dios es bueno. Ahí se puede entrar y estar. Todo, mire, los brujos hablan de Dios. El diablo habla de Dios. ¿Quién no habla de Dios? El mismo infierno. Pero para eso hay que enseñar. Hay que enseñarle al pueblo. Usted tiene que aprender por las escrituras. Por la palabra. Enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo inmundo, entre lo limpio y lo sucio. Hay gente que no distingue eso, que le importa igual. Eso es como cuando a alguien le sirven en un plato sucio, igual le da que esté sucio, que esté limpio, siempre se come la comida. Pero la persona que es delicada y que es limpio, no se va a comer nada en un plato, en un recipiente sucio, en una cuchara sucia, en un vaso maloliente. No. Eso es discernimiento. Eso es entender que hay cosas sucias y hay cosas limpias. Hay cosas de Dios y hay cosas del diablo en la tierra. A Dios sea la gloria por siempre. Aleluya. Ya vamos terminando. No se desespere. ¿Cuántos me dan unos minutitos más? Aquí vino usted a oír la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Aleluya. Dice en Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Mire lo que dice esta palabra. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Note eso, hermano. No se puede añadirle a la palabra, por eso hay que estar leyendo. Ni se puede quitarle a la palabra. El Señor va a condenar en el infierno eterno a toda persona que le haya quitado o le haya añadido a la palabra. Usted escuchó esa falsa profeta diciendo que Cristo Jesús era un multimillonario. Qué cosa más terrible. Él no tuvo donde recostar la cabeza. No porque no hubiera podido, sino que él tenía que negarse a todo para poderlo salvar a usted y a mí de semejantes cosas en las que vivimos. Pero no se le puede quitar ni poner a la palabra. También dice en el capítulo 12 de Deuteronomio 12:32, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás, ni a ello, ni de ello quitarás. Es la verdad y no la modifique. No la modifique. Cuando usted vaya a hablarle la verdad a alguien, no se la modifique. Alabado sea Dios. Recuerdo que una vez, entre mi madre y yo, pasamos una situación muy complicada, porque cuando me convertí al Señor, me aborreció de muerte. De muerte. No quería verme, pero ni en fotografía. Pero una vez logré enfrentarla. Nos encontramos así como en un lugar donde no pudo escapar. Y le dije: madre,
su alma está perdida para siempre si usted no se convierte a Cristo y recibe a Jesucristo en su corazón como salvador de esa alma que tiene. Lo que había ahí, le echó mano y empezó a tirármelo y tuve que alejarme. Pero esa palabra, cada vez que podía hablarle, la palabra era cuestión de segundos, porque lo que tuviera en la mano me lo tiraba. Fuera un machete, fuera un cuchillo, fuera un palo, una piedra. Pero cada vez que podía hablarle, era como enterrarle una espada, porque esta palabra es viva. Y pasó huyéndole a Dios y aborreciéndome por 10 años. A los 10 años no pudo más. No pudo más. Alabado sea el Señor. Se rindió a Cristo. Y lo que decía después es que esas frases que me decía nunca las podía sacar de la mente. Estaba haciendo la comida y eso daba vueltas. Estaba barriendo la casa y eso daba vueltas. Me atormentaba de día y de noche. ¡Qué maravilla! Es la palabra viva de Dios. Usted no necesita añadirle ni quitarle. Dele la verdad a la gente. Dele la verdad a la gente. La persona que me habló de Cristo me dijo: su vida, fulano, es una desgracia, es una crápula, es un trapo sin colores. Usted no sirve para nada sin Cristo. Cualquiera dice: me dio una insultada. Y yo sí la merecía, hermano. La merecía. Y en el momento me enfurecí tanto que recuerdo que me temblaba el cuerpo. Pero no pude decir nada. Di vuelta y me fui. Y me fui. Pero ya no me pude quitar eso de encima. Por donde quiera que iba, usted es una desgracia. Sin Cristo usted es un pedazo. Usted está muerto en delitos y pecados. Todo lo que me dijo daba vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Cuando lo volvimos a encontrar, volvió a hablarme y me dijo: ¿cómo le fue con las palabras que le dije? No le respondí nada, pero yo sabía. Siguió hablándome. Y siguió hablándome. Y ya la tercera vez no pude resistir. Porque no me habló como le hablan algunos a otra persona. Mire, usted es un drogaditito. Usted es un pandillerito. Usted es el borrachito de la cuadra. No ande hablándole así a nadie. Usted dígale: usted es un pecador. Usted necesita a Cristo. Esa sangre preciosa lo va a limpiar. No importa lo que sea. Y es el Señor el que hace la obra. Él va a hacer la obra. Finalizo, porque el reloj me está diciendo que me pare. Pero acá en la última hoja de la Biblia, la última hoja, busque la última hoja del libro de Apocalipsis. Allí está la sentencia estampada en la palabra. Aleluya.
Gloria a Dios. Lo encontraron. Capítulo 22, versos 18 y 19. Dice: yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Verso 19. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Cualquiera que le añada a esta palabra, y añadirle, tiene que añadirle mentira, tiene que añadirle torceduras. Cualquiera que le quite, le va a quitar lo que no le conviene. Y de pronto Dios lo pone a predicar y le da un mensaje para que hable. Dentro del mensaje haga referencia que los ladrones no entrarán al reino de los cielos, los asaltantes no entrarán, pero de pronto ve a algún asaltante ahí sentado y entonces le quita. No voy a hablar de asaltantes porque ahí está fulano. Y él viene a la iglesia pero sale a asaltar. Eso es quitarle a la palabra la verdad. Y añadirle es ponerle mentiras que la palabra no tiene. Agregarle lo que le conviene a la carne, a la inmundicia. Póngase de pie. Damos gracias a Dios por la palabra. Levante sus manos. Dele gracias a Dios. Y si hay alguien de los amigos que nos visitan, a ver, los líderes, movilícense. Si hay alguien que no tiene a Cristo en su corazón, joven, señorita, caballero, si hay alguien que no tiene a Cristo en su corazón, el altar está abierto. Si usted necesita reconciliar con el Señor, necesita recibir a Cristo como Salvador de su alma, aquí está el altar abierto.